¿Qué me dices de alguien que pretende estar bien físicamente, sentirse bien, estar saludable, pero no cuida su alimentación? Sino que no solo no cuida su alimentación al no buscar buen alimento, sino que continúa comiendo comida rápida y comida chatarra y todo este tipo de cosas, de comidas que no hacen bien, sino que afectan nuestro cuerpo, afectan nuestras energías, afectan nuestro funcionamiento en el cerebro. Cuando no nos alimentamos bien, pues claro, no vamos a funcionar bien. Ha escuchado el dicho que dice, te conviertes en lo que comes, y eso es una realidad. Y lo mismo acontece con los cristianos, con aquellos discípulos de Cristo que no se alimentan de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Dice la Biblia en Romanos 10:19 que la fe viene por el oír, y el oír o el constante oír de la palabra de Dios. En videos pasados, videos bien breves que hice de 1 minuto y medio, he estado compartiendo cosas tan importantes como la importancia de la palabra de Dios, el por qué es tan importante la palabra de Dios para nosotros. Y dijimos que es importante porque para Dios es importante, porque Dios ha puesto su palabra a la altura de su nombre. Dios ha puesto su palabra a la misma altura de su nombre. También hablamos de que conocemos a Dios al conocer su palabra. No hay manera de nosotros poder experimentar a ese Dios que se ha revelado para nosotros y conocerle si no conocemos su palabra. También dijimos que la palabra de Dios no solamente tiene como propósito informar nuestras mentes, debe ser ese uno de los propósitos, pero también tiene como propósito convertir nuestras almas y transformar nuestras almas una vez que somos creyentes, una vez que somos cristianos. Y terminamos con un cuarto video hablando de que la palabra de Dios es el manual del fabricante. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida gozosa, una vida conforme a Dios la diseñó para nosotros, una vida abundante? Jesucristo dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. En Dios hay una vida gloriosa, una vida de experimentar relaciones personales gloriosas, y esto solamente lo podemos descubrir y experimentar a través de conocer la palabra de Dios. Ahora, la vida cristiana tiene como fundamento la fe. Si nosotros vamos a Hebreos 11:6, dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es real, que Dios está ahí y que Dios premia a los que le buscan. Fe es confiar plenamente en Dios y movernos a buscarle, a buscar su consejo, su sabiduría, a buscar su ayuda, a buscar su palabra, sus mandatos para vivir en obediencia a Él. Nosotros no podemos pretender vivir una vida fortalecida en el Señor, una vida de fe, de confianza, si nosotros no tenemos la palabra de Dios, si no buscamos la palabra de Dios a continuo, a diario, de continuo. La Biblia es nuestra fuente de fe. Es más, la fe es uno de los temas principales de la Biblia. A través de historias y oraciones escritas, la palabra de Dios ofrece aliento, perspectiva de su divino carácter y ejemplos de cómo tener una relación correcta y auténtica con Dios. Todos son elementos diseñados para edificar nuestra fe. La fe es un regalo de Dios, dice en Romanos 12:3, que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. La fe es un don de Dios, pero esta fe tiene que ser alimentada. O sea, como cuando hablamos de fe, no sé en qué viene a tu mente, pero la fe es una confianza absoluta y plena que descansa en Dios. La fe es descansar plenamente en Dios, como sentarte en una silla. Tú descansas todo tu cuerpo en la silla y te relajas. Esa es la fe, una confianza plena en Dios. Pues claro, la fe no se queda en quedarnos sentados. La fe descansa en Dios, pero produce en nosotros un estilo de vida diferente. ¿Ve? La fe verdadera produce obras, como bien habla Santiago. Pero yo no voy a poder experimentar esta fe que me mueve a obedecer a Dios hasta que yo continúe alimentando mi vida con la palabra de Dios. Mi salud espiritual va a depender de qué clase de alimento yo estoy alimentando mi alma, mi espíritu, mi mente. Y la palabra de Dios tiene que ser esa. La palabra de Dios es como conectarme con esa fuente de pensamiento de Dios, conectarme con esa fuente de alimento. Necesitamos alimentarnos
de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el continuo oír me permite aumentar esa fe, esa confianza en Dios. Queremos tener una vida saludable, una vida espiritual de una plena confianza en Dios y que no se quede, porque esto aumenta. La fe en Dios debe aumentar, debe crecer, pero esto va a funcionar a medida que yo me acerque a su palabra. Hoy vemos muchos cristianos que quieren tener fe en Dios, dicen que son cristianos, van a la congregación, a la iglesia, y piensan que es suficiente alimentarse del baby food que le proveen desde el púlpito. Es comida que ha sido ya procesada y está recibiendo continuamente alimentos de predicadores, de maestros de la palabra. Está bien, es necesario, pero no podemos alimentarnos simplemente de la comida que ha sido procesada por otros. Un bebé tiene que crecer, tiene que ser un niño, tiene que comenzar a leer y alimentarse, tiene que alimentarse de comida que él mismo mastique y digiera. Lo mismo acontece con nosotros. Nuestra fe va a aumentar a medida que nosotros mismos nos acerquemos a la palabra de Dios buscando su conocimiento, buscando creerle a Él, confiar en Él, depender de Él y vivir vidas de obediencia a medida que leemos, estudiamos y meditamos y obedecemos su palabra de una manera personal. Necesitamos dejar de ser niños en la fe, de alimentarnos del baby food de los demás y comenzar a masticar este alimento sólido que es la palabra de Dios y obedecer esta palabra. Así es como vamos a crecer en nuestra confianza en el Señor. Eso sí, queremos ser cristianos sólidos que confían en el Señor. Si queremos seguir siendo niños en la fe, pues continuamos como estamos. Dejamos la Biblia a un lado y vivimos vidas como viven los demás, vidas de fast food, vidas de comida rápida, alimentándonos de comida chatarra. Pero si queremos ser firmes en el Señor Jesucristo, sólidos en la fe, arraigados y cimentados en amor y vivir una vida abundante y una vida gloriosa, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios a diario, a diario. Así que la gracia del Señor Jesucristo abunde sobre tu vida de una manera gloriosa.